apartado C nos piden que justifiquemos por qué se usa el isótopo para estimar la edad de yacimientos arqueológicos. Debido a la importancia de este isótopo, aquí vamos a profundizar un poco en la historia y la relevancia de este radioisótopo en la comunidad científica. Así, William Libby, después de la Segunda Guerra Mundial, dirigió un equipo de científicos para encontrar un método que permitiese medir la actividad del isótopo 14 del carbono. Fue el primer científico que consideró que el carbono 14 podía existir en la materia viva. En 1960, este físico químico estadounidense recibió el Premio Nobel de Química por sus esfuerzos en desarrollar un método que permitiese la datación cronológica del carbono 14. El isótopo de carbono 14 posee 6 protones en el núcleo y 8 neutrones. Es un isótopo débilmente radiactivo que se conoce como radiocarbono y es un cronómetro isotrópico que nos permite realizar dataciones cronológicas. Por sus características solamente lo podemos utilizar para realizar dataciones de materiales orgánicos. Solamente en algunos casos excepcionales podremos datar materiales inorgánicos y no es aplicable en absoluto en metales. Debido a su vida media y su periodo de semidesintegración, solo podremos utilizar la técnica del carbono 14 para datar materiales que sean relativamente recientes, menos de 50.000 años. Es decir, solamente podremos datar materiales que se encuentren por debajo de los 50.000 años de antigüedad. Esta posibilidad que ofrece el carbono 14 para realizar dataciones cronológicas supuso un gran impacto en la comunidad científica. Podemos decir que es uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX y fue una auténtica revolución debido a que supuso la posibilidad de obtener una mayor comprensión del ser humano, tanto del pasado como del presente. Y centrándonos en la arqueología, que es la pregunta que nos hacen en el apartado C, podemos decir que la datación del carbono 14 consiguió probar o refutar distintas teorías arqueológicas, además de respaldar otras ciencias humanas como la geología, la hidrología, la geofísica, las ciencias atmosféricas, la oceanografía o incluso la biomédica. Pero ¿cuáles son los principios básicos que hacen posible que el carbono 14 se pueda utilizar en todas estas disciplinas? Pues como hemos visto anteriormente, el carbono 14 es un isótopo del carbono inestable, por un lado, y débilmente radiactivo. Pero el carbono posee 2 isótopos más. El carbono 12, que se encuentra en la naturaleza en una proporción del 98,81%, y el carbono 13, que se encuentra en un 1,11% de abundancia. Por tanto, la abundancia del carbono 14 en la naturaleza es muy pequeña y está en el orden de 1 por 10 elevado a menos 10%. Como vemos, es un porcentaje muy pequeño y la gran mayoría de átomos de carbono que encontramos en la naturaleza pertenecen al isótopo 12 y al isótopo 13 del carbono. ¿Pero a qué se debe la existencia del carbono 14 en la naturaleza? ¿Por qué lo encontramos? ¿Y por qué lo encontramos en la materia orgánica? Pues el causante de la existencia de este isótopo en la naturaleza se debe a los rayos cósmicos. Como vemos en la animación, los rayos cósmicos inciden en la atmósfera terrestre, impactando sobre núcleos atómicos, liberando en ese impacto neutrones. Estos neutrones interaccionan con núcleos de nitrógeno, formando el isótopo 14 del carbono y liberando protones. Esto tiene lugar entre 9 y 15 kilómetros de altura y sobre todo en latitudes altas, donde son dirigidos por el campo magnético los rayos cósmicos. Pero aunque se formen en estas latitudes altas, se distribuye uniformemente por toda la atmósfera terrestre. Una vez formado el isótopo 14, se oxida con el oxígeno atmosférico, formando el dióxido de carbono. Puesto que los rayos cósmicos inciden a un ritmo constante en la atmósfera, la producción del isótopo 14 del carbono se produce también a ritmo constante. Es decir, la relación entre el carbono 14 y el carbono 12 en la Tierra podríamos decir que es constante. Una vez formado, trazas del isótopo 14 es asimilado por las plantas a través de la fotosíntesis. Y una vez que tenemos el isótopo de carbono 14 en las plantas, pasa al resto de animales a través de la cadena trófica.
Cuando las plantas o los animales mueren, dejan de intercambiar el carbono con la biosfera y el carbono 14 empieza a disminuir en la materia orgánica. Se desintegra emitiendo partículas beta, convirtiéndose en nitrógeno 14. Este decaimiento radiactivo es en lo que se basa la técnica que permite realizar las dataciones cronológicas de este isótopo radiactivo. La técnica se basa en medir la radiactividad residual. ¿Qué materiales podemos datar mediante el carbono 14? Pues aquellos que tengan un origen orgánico, como por ejemplo el carbón, la madera, las semillas, los huesos, el cuero, el cabello, pinturas, cerámicas, tejidos, restos de papel o pergaminos, entre otros. Todos estos materiales, como sabemos, van a ser muy utilizados en los yacimientos arqueológicos para respaldar o probar distintas teorías. ¿Pero por qué lo podemos utilizar? Pues según las leyes de la desintegración radiactiva, el carbono 14, una vez que deja de incorporarse en la materia orgánica, comienza a desintegrarse y decae de forma exponencial. Si tenemos en cuenta la ecuación fundamental de la radiactividad, podemos ver que conforme pasa el tiempo, implica una disminución de los núcleos radiactivos iniciales. Así se conoce que el periodo de semidesintegración del carbono 14 es de 5.730 años, con un periodo de incertidumbre de más o menos 40 años. Ese será el tiempo que una muestra inicial de isótopos del carbono 14 pasen a ser exactamente la mitad. Como hemos dicho, 5.730 años. Debido a esta magnitud, el carbono 14 solo lo podemos utilizar para dataciones relativamente recientes, como dijimos anteriormente, de intervalos de tiempo de unos 50.000 años de antigüedad, donde el número de isótopos radiactivos de carbono 14 será muy pequeño, casi despreciable, que vendrá dada cuando esta gráfica, la línea roja, se acerque a 0. Aquí tendríamos los 50.000 años como límite para utilizar esta técnica de datación cronológica.